Hola, buen día familia, Piva Comunidad. Agradecido con Dios que nos da vida para exponernos una vez más a su palabra. Ser alcanzados por ella a mitad de semana y de manera particular conforme al libro de Apocalipsis. Nos detenemos a esta altura en el capítulo 2, desde los versos 18 al 29. Apocalipsis 2, 18 al 29. Retén la enseñanza de Jesús. Retén la enseñanza de Jesús. Esta carta es la más extensa entre las 7 cartas enviadas. Esta a la iglesia de Tiatira, otra de las prósperas ciudades de la provincia de Asia. Sobresalió en cuanto a su interés al arte y al comercio, y de manera particular a la artesanía en bronce. No que no fuera en otras, pero se distingue a ella en particular en este aspecto. Lo común, como toda cultura grecorromana, eran las comidas de los comerciantes dedicados a sus dioses protectores. El emperador romano era representante de ello. Acá, por supuesto, en la tierra. Él era asociado a Apolos, el hijo de Zeus, y la deidad asociada a las profecías y al sol. Así que con estos detalles, breves detalles, podemos vincular el mensaje que Jesús le envía a la iglesia que está en aquella ciudad, y cuyo énfasis es el verso 25. Retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga. Y tenemos que entender, en contraste a los secretos profundos de Satanás que veremos descrita en esta carta, Jesús se refiere a retener sus enseñanzas. No es el premio de consolación para quienes, entre comillas, no somos prósperos como aquellos en la ciudad de Tiatira. Jesús enumera aquí 3 verdades incalculables que el dinero no puede pagar. Él supera todo gobierno terrenal. Rechazar sus enseñanzas es una decisión de muerte. Y Él recompensa bien a quienes lo siguen radicalmente. Así que voy a abordar estos 3 puntos para sostener y desafiarte a retener la enseñanza de Jesús. En primer lugar, Jesús supera a todo gobierno terrenal. Y leo los versos 18 y 19. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. No es Zeus, no es el hijo de Zeus, no es el emperador romano, ni ningún gobierno pasado, presente ni futuro. Solo Jesús, el Hijo de Dios, es quien puede sostener a la iglesia, su iglesia. Y por supuesto tiene la última palabra con respecto al mundo. Es quien tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Nadie más puede ver con tal pureza y profundidad. Tiene pies que parecen bronce al rojo vivo. Es el único quien puede mantenerse firme e inamovible sobre esta creación ante los vientos de doctrinas. Es la razón por la que aquel pequeño grupo de cristianos en la ciudad de Tiatira avanzaban con osadía para actuar con amor, con fe, servir y perseverancia y aumentar su crédito celestial, aun cuando las puertas
de los gremios artesanales y comerciales se les cerraran. Y esto justamente por mantenerse fiel a Jesús. La iglesia en Tiatira es una muy buena evidencia de que Jesús, según Apocalipsis 1:6, en su mano derecha tiene 7 estrellas y de su boca una aguda espada de 2 filos. Y sabemos que las estrellas son las 7 iglesias. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Es lo que pasa con una iglesia pegada, sino siendo espejo, reflector de quien tiene delante de ella. Jesús es su protector. Jesús es su sustento. Supera a Apolos, a Zeus y al emperador, todos juntos. Jesús es suficiente para crecer en obras para la gloria de su nombre. A esta altura, vale la pena preguntarnos, ¿Jesús puede elogiarte hoy? Lo segundo es que rechazar la enseñanza de Jesús es una decisión de muerte. Y con la cultura comercial en Tiatira en nuestra mente, yo diría que la factura que te va a pasar es alta. Dice el verso 20 al versículo 23. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza, y subrayo esto, engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias, y subrayé esto, que soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Esa mujer que dice ser profetisa es identificada con Jezabel de Primera de Reyes, capítulo 19. Leo solo los primeros 2 versos de aquel libro histórico. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jesús se identificó a aquella mujer en Tiatira con la mujer de Jezabel, aquella de Elías. Y por supuesto, lectura obligatoria para después. Aquella mujer en Tiatira enseñaba que participar de las fiestas y comidas de los comerciantes dedicados a Zeus y al emperador y tener relaciones sexuales con las sacerdotisas del templo pagano no afectaban en nada su testimonio ni su comunión con Jesús. Enseñaba que la cuenta espiritual cristiana no se afectaba en nada, ni a Jesús le importaba. Mentira del diablo. Jesús la hirió a ella y a sus discípulos. Es lo que significa cuando leemos en el verso 23 los hijos de esa mujer, lo cual hace el vínculo estrecho, íntimo, de madre a hija o a hijos. Jesús los hirió de muerte, porque la paga del pecado
es la muerte. Romanos 3:23. Ella y aquellos siervos, entre comillas, rechazaron la palabra de Jesús y rehusaron arrepentirse. El pecado y las enseñanzas de Satanás cobran alto en la vida. Y no son pocos los que sufren, y su alcance y desarrollo es devastador, a no ser que haya arrepentimiento. Lo escandaloso para algunos es que el autor de ese sufrimiento es Jesús. Un texto vinculante aquí es Primera de Corintios, en donde el Señor Jesús nos asegura una vez más estar atento a su iglesia. Me detengo y te invito a ir al capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, y acompáñame en la lectura de unos cuantos versos de este capítulo extenso. Dice el verso 1 al 10. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, versículos 5 y 6, subrayé esto, versículos 5 y 6. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Una tendencia contemporánea, si no posmoderna, es domesticar al Señor, ajustarlo a nuestra medida, a nuestra insensatez. Sigue diciendo, versículo 14 al 22. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y subrayé los siguientes versos hasta el 21. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Esto no se trata de, como bien ya explicó también en unos capítulos anteriores, el Señor Jesús
por medio del apóstol Pablo, de no consumir alimento en el mercado público. Es sino vincular justamente una celebración a los ídolos como una práctica aceptable, aceptable para quien profesa la fe de Jesús. Conforme la carta a la iglesia de Tiatira, el interés de Jesús es librarte de una factura dolorosa y difícil, porque uno vive lo que cree. Te da la oportunidad de arrepentirte y volver a empezar. A no guiñarle el ojo a otro que no sea Jesús, ni a alguien que no sea hijo o hija de él. Es que en 1 Corintios 15, versículo 33, nos recuerda: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sin cuarentena o con cuarentena, nos podemos engañar entre nosotros cuando vamos a participar de la mesa del Señor. Pero a Jesús no lo puedes engañar. Cierto es que no todo el que cae en cama es por haber comido de la mesa de los ídolos o cometido inmoralidad sexual. Como también es cierto que no todo el que ha cometido inmoralidad sexual o come de la mesa de los ídolos cae en cama o muere. Al menos no físicamente. Pero rechazar a Jesús es una decisión de muerte espiritual. Y tarde o temprano se refleja también en lo físico. Justamente que la idea más allá de una inmoralidad sexual o una prostitución física es una prostitución espiritual. Justamente de bailar, entre comillas, si es posible, con Dios y Satanás. La escritura sigue vigente y el interés de Jesucristo es veraz. Sigue vigente la medida de nuestra enseñanza y el estilo de vida de cada uno de nosotros ante la mirada de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Es Jesús quien me tiene que importar. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Es lo que afirma Apocalipsis 2, verso 23. Sin cuarentena o con cuarentena, calibra tu corazón para participar de la mesa del Señor. Nos escandalicemos o no, Jesús está por encima de todo lo creado. Y sin duda lo que nos quiere es despertar. Él es nuestro creador y hace lo posible para enseñarte que tú sí le importas. Porque eres su hijo, porque eres su hija. Y el Padre que ama, disciplina. Le importa tu adoración exclusiva a Él, a solas y en comunidad. Le importa que sirvas de ejemplo de decisiones de vida y no de muerte. Reitero la pregunta. ¿Jesús puede elogiarte de retener su enseñanza hoy? Decide retenerlo, porque Él recompensa muy bien a quienes lo siguen radicalmente. Leo los versos 24 al 29. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y justamente es el desafío de 1 Corintios 11:26.
cada vez que comen y beben el pan y el jugo, proclaman la muerte de Jesús hasta cuando Él venga. Estos últimos versos se enfatiza que si Jesús tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo, según el verso 18, Él puede inducirte a ti y a mí a retener con firmeza lo que ya tienes. Y nada supera sus enseñanzas. No está hablando de bienes materiales. Esto en contraste a los profundos secretos de Satanás, allí leídos o escritos en el verso 24. Por eso se repite por cuarta vez: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No oigas a Satanás. Ya ha dicho cuál es la recompensa para quienes lo rechazan. Ahora dice la recompensa para quienes se arrepienten y lo retienen hasta el final. Él ha dicho, verso 26 al 28, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro. Y hay una nota a pie de página que quiere decir esto de gobernar: pastoreará con cetro de hierro. Dice, sigo leyendo, las hará pedazos como vasijas de barro. Y esta es una referencia al Salmo capítulo 2. También le daré la estrella de la mañana. Dos cosas que recibirá el que retiene la enseñanza de Jesús hasta el final. La primera es una referencia a la entronización de David, que señala a Jesús, su simiente, como la consumación de la promesa. A David, descendiente de Abraham. Promesa que alcanza a todas las naciones por medio de Jesús, haciendo a todos los alcanzados por Él coherederos de todo lo que tiene Jesús, sino de heredar lo que Dios ha dado, que es a su Hijo Jesús, Señor y suficiente Salvador. Y al ser uno con Jesús, Él nos hace partícipes desde este lado del cielo del pastoreo a toda lengua, tribu y nación en este mundo, cuyos gobiernos por supuesto no lo conocen y están sujetos al gobierno de la oscuridad. Qué recompensa incalculable. Creo en no equivocarme al considerar que Piva está en India por la gracia del Señor, no por la cuenta bancaria. Creo en no equivocarme que Piva está en India por gracia, y que es evidencia de haber retenido su enseñanza. Oro y enseño para no perderlo, el cual es muchísimo más, como bien dije, de bienes materiales o una extensa lista de ofrendantes. Esto depende de Jesús y de retener su enseñanza aquí y allá. O dicho de manera contraria, no retenerla, es decir, no privar que su palabra alcance a otras personas. Tiatira es evidencia de los tres desafíos anteriores.
Ella ama al Señor con todo. Es fiel a Jesús hasta la muerte. Y peleó junto a Él para que los que toleran de manera abierta el pecado, pues se arrepientan. Se arrepientan y vuelvan a Jesús. Lo que nos corresponde a nosotros es comunicar la palabra de Jesús y vivirla, pues esa es nuestra recompensa. Es tener a Jesús. Fíjate en lo que dice el verso 28. También le daré la estrella de la mañana. La mayoría de los grecorromanos creían que la vida estaba gobernada por las estrellas, un símbolo de soberanía entre los romanos. Según Apocalipsis 22, versículo 16, leemos que Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Ya lo tenemos y se nos dará de manera contundente cuando salgamos vencedores al cruzar por este mundo, dejando la huella de Jesús entre las naciones. Aquí en Panamá y fuera de Panamá. No es Zeus, es Jesús, el creador del sol y las estrellas, nuestro Dios. No importa si somos excluidos del gremio de artesanos o comerciantes adinerados, nosotros tenemos a Jesús y Él es suficiente razón para avanzar. Avanzar en la vida doméstica, avanzar en cuanto a avanzar y crecer en cuanto a entender la enseñanza de Jesús aplicada justamente en el diario vivir, para dar testimonio con nuestras palabras y que sean coherentes con nuestras acciones. Con mi adoración, no solo 1 hora y media semanal, sino a diario. Ante una pantalla o con los audífonos puestos a sola en mi habitación. Él es suficiente razón para avanzar y mirar afuera de mi cultura. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Tenerlo a Él es compartirlo dentro y fuera de nuestra familia. Tenerlo a Él es para usar las redes sociales para pescar a los que han de ser salvos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que nos ha mandado, el cual tú eres el primer testigo o el quinto evangelio que en tu entorno y los vinculados a ti leerán. Es la enseñanza de Jesús y es el que te alcanzó para servirle aquí y servirle en la India, según sus enseñanzas y no las de Satanás. Sin dudar, tu servicio al Señor aquí es para que primos allá en la India se conviertan en nuestros hermanos y celebren la mesa del Señor con Jesús en medio de su iglesia indostana. Retén la enseñanza de Jesús, porque Jesús supera todo gobierno terrenal, porque rechazar las enseñanzas de Jesús es una decisión de muerte, y porque Jesús recompensa demasiado bien a quien le siguen de manera radical. Que tengas un buen provecho en la reflexión grupal de esta semana, con la expectativa de volvernos
a ver el próximo domingo, el primer domingo del mes, para celebrar juntos a Jesús, nuestro suficiente Salvador. Recuerda, prepara tu corazón. Y también recuerda preparar tu jugo y el pan para celebrarlo con pureza de corazón. Y que solo es posible teniendo a Jesús en él. Que Jesucristo te sustente hoy, mañana y siempre. Y será entonces hasta el domingo.